Para el estudio semiológico de las glándulas suprarrenales debemos recordar lo que vemos aquí en la imagen, que son dos pequeñas glándulas en forma piramidal que se encuentran en el polo superior de cada uno de los riñones. Básicamente, ¿qué producen estas glándulas suprarrenales? Las hormonas corticoideas. La ubicación anatómica entre la 11ª vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Ubicando las vértebras a nivel de la columna, podemos llegar a identificar el lugar donde se encuentran estas glándulas. Tamaño entre 2 a 3 centímetros de largo por 4 a 6 centímetros de ancho, con un peso aproximado de 4 gramos. O sea, son glándulas bastante pequeñas, a veces imperceptibles por el tamaño en relación al riñón. El lado derecho tiene una forma más triangular y la izquierda la forma de una semiluna alargada. Pero siempre se ha indicado que las glándulas suprarrenales tienen una forma piramidal, el lado izquierdo un poco más alargado que el lado derecho. Las glándulas suprarrenales están conformadas por 3 zonas: la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona glomerulosa, acá vemos en este esquema de la parte derecha, es la capa más externa, justo por debajo de la cápsula suprarrenal. Constituye una pequeña porción, aproximadamente el 10% de la corteza, pero encargada de la secreción de una importante hormona para el control de la homeostasis del organismo, como es la aldosterona. La zona fasciculada, que es esta que vemos acá, que es la que se encuentra en la parte intermedia, responsable de la secreción de las hormonas glucocorticoides y las hormonas sexuales. Y la zona reticulosa o reticular, que es la más profunda, es la que secreta también hormonas glucocorticoides. De todas las hormonas glucocorticoides, la principal es el cortisol. ¿Por qué las llamamos hormonas glucocorticoides? Porque actúan activamente en el metabolismo de la glucosa, por eso se llaman glucocorticoides. En cambio, los mineralocorticoides, que son otro grupo de hormonas secretadas a nivel de las suprarrenales, participan sobre todo en el metabolismo del agua y de electrolitos, sodio y potasio, ¿no? De las sales sódicas y de las sales potásicas. Y entre estas, la aldosterona es la hormona principal, el representante más importante para este grupo de hormonas. Esto hemos aprendido en fisiología, estamos realizando simplemente un recuerdo. Bajo otro punto de vista, las glándulas suprarrenales están conformadas por una zona externa, que es la corteza, y una zona central, que es la médula. Al igual que en los riñones, la médula ocupa la mayor cantidad de espacio en las glándulas suprarrenales, más o menos de una relación de 2 a 1 en relación a la corteza. O sea que la médula ocupa 2 veces, de 2 a 3 veces el espacio que ocuparía la corteza. La parte de la corteza es usualmente de color amarillento, ¿no? Por eso siempre en los esquemas se le pone de este color. En las biopsias siempre se le va a encontrar de un color amarillento, un poco naranja claro, pero más que todo es de color amarillo. Es acá, a nivel de la corteza, donde actuará la hormona
ACTH, que hemos visto, que hemos estudiado al momento de hablar de la hipófisis. La ACTH, la hormona adrenocorticotropina, producida y secretada a nivel de hipófisis anterior, viaja a través del torrente sanguíneo y para la formación y liberación de hormonas en la glándula suprarrenal, su principal punto de acción será la corteza. Acá se van a formar el cortisol, aldosterona y las hormonas que derivan o que se van a convertir posteriormente en testosterona. Estamos hablando de hormonas sexuales. No hay que olvidar que el varón tiene estrógenos y la mujer tiene testosterona en pequeñas cantidades, pero el varón tiene estrógenos y la mujer tiene testosterona. ¿Dónde formará la mujer testosterona si no tiene testículos? A nivel de las suprarrenales. De igual manera que el varón formará estrógenos a nivel de las suprarrenales porque no tiene ovarios. La corteza entonces también va a elaborar las hormonas que hemos mencionado como glucocorticoides, donde el principal representante es el cortisol, y los mineralocorticoides, cuyo principal representante es la aldosterona. Por lo tanto, la glándula suprarrenal participa activamente en el metabolismo hídrico, electrolítico y de la glucosa. Las hormonas de la corteza tienen una estructura química muy similar, difieren una de otra en pequeños detalles, pero se las conoce con el nombre de esteroides. Perdón, acá hay un error de taipeo, es esteroides, no es esferoides, esteroides. Tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides y las hormonas sexuales tienen básicamente la misma estructura química, como les decía, con pequeñas variantes. A todo el conjunto de estas hormonas se las conoce como hormonas esteroideas, a las hormonas mineralocorticoides, a los glucocorticoides y a las hormonas sexuales, todas producidas a nivel de la corteza. Entonces, repetimos nuevamente que la corteza se divide en zona glomerular, fascicular y reticular. Esta ya es una división sobre todo de tipo histológica. La zona glomerular, la más externa, es la que produce los mineralocorticoides. En esta, nuevamente repetimos, la aldosterona como la principal representante. Esta aldosterona es la que va a producir la acción principal en el metabolismo del agua, sodio y potasio. En fisiología hemos aprendido que para la mantención de la presión arterial existe un sistema que se denomina sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde participa la renina como hormona producida en los riñones, la angiotensina, que es la que produce vasoconstricción, y la aldosterona, que acá la estamos viendo, que participa activamente a nivel de los glomérulos renales para la absorción y eliminación de electrolitos como el sodio y el potasio y también del agua. Entonces debemos recordar el conocimiento fisiológico que hubiéramos adquirido para tener una idea más clara de la acción de la aldosterona. La zona fascicular es la más grande, fíjense acá el esquema, es la más grande, la que ocupa mayor espacio a nivel de la corteza. Las células que conforman la zona fascicular o fasciculosa se llaman espongiocitos, porque le dan a esta zona la característica de una esponja, parece una esponja de baño.
Por eso se llaman espongiocitos. Estas células de la zona fascicular secretan cortisol, hidrocortisona y la cortisona. Todas estas del grupo de los glucocorticoides ante la acción de la hormona adrenocorticotropina. La zona reticular es la zona más interna, es el lugar donde se segregan las hormonas sexuales. Esta zona reticular puede producir entonces estrógenos, puede producir testosterona. Entonces, por eso el varón tiene niveles de estrógenos en su sangre y la mujer también tiene niveles de testosterona, gracias a la acción de la zona reticular de la corteza de las suprarrenales. Estas hormonas sexuales son las que van a ayudar a lo que es el desarrollo, sobre todo de los caracteres sexuales secundarios. La médula, que es la parte más interna y la que ocupa mayor espacio. Acá solo se van a segregar dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. A la adrenalina típicamente la conocemos como una hormona que participa en la defensa. Es la que produce lo que comúnmente conocemos como carne de gallina. A todos nos ha pasado, recibimos un susto súbito y se siente como una sensación de baja de temperatura, una sensación fría que recorre el organismo. Se produce la piloerección de los vellos cutáneos, lo que conocemos como carne de gallina, juntamente con la característica a nivel de la piel. Y es la hormona, la adrenalina, la que nos ayuda a prepararnos ante una posible agresión, o la que permite que la persona pueda tomar la decisión de enfrentarse o escapar ante algo que esté comprometiendo su vida. Esta hormona es la que se ha planteado que ayudaba a los antiguos cavernícolas al momento de enfrentarse a los animales prehistóricos y ver si realmente podían enfrentarse a este animal o debían escapar para preservar su vida. La adrenalina también en muchas circunstancias se ha registrado como la hormona que por momentos cortos, lapsos cortos de tiempo, un par de segundos, puede aumentar la fuerza muscular, pero de una manera muy importante y hasta increíble. Siempre recuerdo, cuando hablo de este tema, de una noticia de hace muchísimos años donde hubo un accidente en una vía pública en una ciudad acá del país. Hubo un accidente de tránsito en una avenida muy concurrida. El vehículo se volteó, se puso de costado, se subió una acera y arrolló a una niña pequeña que estaba en compañía de su papá y quedó atrapada bajo los neumáticos del vehículo. El papá de la niña, ante la impresión, el susto que se siente justamente por la adrenalina, sacó una fuerza inhumana, increíble, hasta como de superhéroe, y con sus propias manos alzó el vehículo para que la niña pudiera salir. Esa es una noticia de hace muchísimos años, pero es algo que se me quedó grabado en la memoria cuando hablamos de esto de la adrenalina. Es gracias a esta secreción de adrenalina que se tienen estos reportes de fuerza sobrehumana que dura un par de segundos, ¿no? Entonces, las hormonas adrenalina y noradrenalina son las que preparan a la persona en situaciones de emergencia, aumentan el latido cardíaco, aumentan la presión arterial, producen
broncodilatación para permitir que la persona inhale mayor cantidad de oxígeno, producen mayor circulación de sanguínea a nivel de los músculos, todo preparando a la persona para que pueda enfrentarse ante un peligro. Pero también no debemos olvidar que la adrenalina está considerada dentro del grupo de lo que denominamos hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿A qué nos referimos con hormonas contrarreguladoras de la insulina? Aquellas hormonas que van a actuar en forma contraria a la acción de la insulina. O sea, que son hormonas que van a elevar los niveles de la glucosa en sangre. La insulina es hipoglicemiante. Los corticoides en general, sobre todo la adrenalina y la noradrenalina, producen un efecto contrario, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Es por eso que los corticoides deben ser utilizados con mucho cuidado en pacientes diabéticos. Por si acaso, no es que está contraindicado el uso de corticoides en diabéticos, se puede usar corticoides en diabéticos. Van a escuchar, no hay que darle dexametasona al diabético porque le va a subir la glicemia. Y si realmente necesita corticoide, ¿qué vamos a hacer? Utilizando corticoide en dosis bajas y lapsos cortos de tiempo, no pasa nada con la glicemia. Ahora, utilizando corticoides durante meses, todos los días, ahí sí podemos tener un efecto hiperglicemiante. Hasta mientras, con las dosis usuales de los corticoides, los valores de glicemia se pueden controlar correctamente en un diabético a través de la medicación de los hipoglicemiantes. ¿Cómo reacciona el sistema endocrino en caso de tensión? Cuando una persona está angustiada, preocupada, está con alguna circunstancia que la afecta emocionalmente, se segrega adrenalina y noradrenalina para provocar lo que les decía, taquicardia, taquipnea, preparando a los músculos para un posible enfrentamiento en una agresión física, o preparando a los pulmones para inhalar mayor cantidad de oxígeno ante una posible huida. Esto está mediado desde el hipotálamo con la liberación de la ACRH, la hormona liberadora de ACTH, que a su vez actúa sobre la adenohipófisis para la liberación de la ACTH, que a su vez es la que estimula la corteza para que se produzcan y liberen las hormonas en las suprarrenales. De todas las hormonas glucocorticoides, la más importante es el cortisol, que puede aumentar hasta 20 veces su cantidad normal en situaciones de emergencia. O sea, en cuestión de fracción de segundos, las concentraciones plasmáticas pueden aumentar hasta 20 veces. Esto también preparando al organismo para poder movilizar las reservas energéticas en el caso de que la persona, ante alguna emergencia, ante una agresión, requiera enfrentarse a una agresión, o caso contrario, el huir. Ahora, cuando las glándulas suprarrenales producen o se presentan con algún tipo de patología, al igual que en la tiroides, podemos encontrar exceso en la producción de hormonas corticoides o deficiencia en la producción de hormonas corticoides. Como todo en el organismo, debe mantenerse en un equilibrio, en homeostasis. Exceso de producción de hormonas produce patología, deficiencia en la producción de hormonas producen también patologías.
¿Qué causas pueden ocasionar enfermedades de las suprarrenales? Enfermedades autoinmunes, diversos tipos de infecciones, neoplasias o lesiones que produzcan hemorragias. Y dentro de las infecciones debemos mencionar que la primera causa etiológica para las patologías infecciosas de las suprarrenales es la tuberculosis. Vivimos de la mano con la tuberculosis. Eso ya se les ha explicado en varias oportunidades, se les ha mencionado. La primera causa de síndrome de Addison es la tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Debemos tomar en cuenta siempre a la tuberculosis de glándulas suprarrenales como una variedad de tuberculosis extrapulmonar para poder explicar las patologías de las suprarrenales. Otras causas, mutaciones genéticas muy raras, tumores como el feocromocitoma, infecciones que ya hemos mencionado, principalmente la tuberculosis, patologías que puedan comprometer a la adenohipófisis, a la glándula pituitaria. Si no se tiene el estímulo que viene desde la hipófisis, las suprarrenales no sirven de nada. Se necesita del influjo, del impulso hormonal que va a producir la hipófisis para que las suprarrenales puedan realizar su acción. Y por último, mencionar que las glándulas suprarrenales, a través de la producción de estas hormonas, son responsables de la respuesta al estrés. El estrés, como decía uno de mis profesores, hay que graficarlo como una bolsa que día a día, con las actividades que realizamos, con problemas que podamos enfrentarnos, con situaciones que nos afectan emocionalmente, se va llenando. Con el estrés diario, rutinario, esa bolsita se va llenando hasta un punto en que va a rebalsar, y cuando rebalsa la bolsa del estrés se presentan manifestaciones orgánicas. El estrés es un problema psicológico, pero que puede derivar en manifestaciones orgánicas: aumento de la presión arterial, taquicardia, se puede manifestar con cuadros alérgicos, caída del cabello, problemas digestivos, renales, problemas sexuales, un montón de posibilidades. La lista es larga en cuanto a las manifestaciones orgánicas del estrés. Estas manifestaciones están mediadas por las hormonas de las suprarrenales. La respuesta del cuerpo al estrés va a estar controlada a través de las suprarrenales. Es por esto que explicaríamos lo siguiente: ¿por qué un paciente que va a ser sometido a una cirugía de cualquier índole se espera que su glicemia suba? Porque el paciente, al ser sometido a un acto quirúrgico, se estresa. Cualquiera se preocupa, se estresa al saber que lo van a operar. Voy a salir bien de la cirugía, cuidado salga mal, cuidado me muera en la mesa. ¿Cuántas versiones nos han dado los pacientes respecto al miedo que sienten previo al ingreso a la sala de quirófano? Eso produce estrés. El estrés está mediado por la liberación de adrenalina. Y como hemos mencionado, la adrenalina es una hormona contrarreguladora de la insulina. El estrés quirúrgico produce liberación de adrenalina y la adrenalina produce aumento de la glicemia. De esta manera explicaríamos por qué un paciente que se somete a un acto quirúrgico o que está internado durante mucho tiempo, y el estrés hospitalario, el estrés de internación, puede llegar a presentar elevación de la glicemia, sobre todo si es diabético. Aunque esté controlado, aunque esté con tratamiento, sus niveles de glicemia tienen tendencia a subir. Este es un resumen de la respuesta al estrés: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria,
aumento de la presión arterial y aumento del metabolismo. Todo esto es mediado por las hormonas corticoides como una respuesta al estrés, ¿no? Entonces la respuesta al estrés tiene 3 pasos. La respuesta de lucha o huida, si estamos enfrentándonos a una pelea o una agresión física, o decidimos enfrentarnos a la pelea o escapar del lugar. El segundo paso es la reacción de resistencia. Si una persona está en plena pelea dándose golpes con otro, o por último ha escapado, resiste hasta cierto punto hasta que llega al agotamiento, porque la adrenalina es como si le hubiera dado cuerda a nuestro cuerpo, pero esa cuerda dura un lapso corto de tiempo y posteriormente se apaga y el organismo entra en un estado de agotamiento físico y mental muy importante, secundario a la liberación de adrenalina. Bueno, ahora hablando de ya las patologías que se pueden presentar en las suprarrenales, vamos a mencionarlas como síndrome de hipo e hiperfunción de las suprarrenales. Cuando hay exceso de secreción de glucocorticoides, también existe exceso de secreción de mineralocorticoides y exceso en la secreción de hormonas sexuales. A esto denominaremos síndrome de hiperfunción suprarrenal, cuando los 3 tipos principales de hormonas que secretadas por las suprarrenales aumentan, ¿no? La producción y secreción de estas hormonas, de las 3 hormonas, aumenta en el síndrome de hiperfunción suprarrenal. Estos síndromes tienen diversas características. Cuando se produce exceso de secreción de andrógenos, cuando prima la secreción de andrógenos en relación a las hormonas glucocorticoides o mineralocorticoides, se puede presentar lo que denominamos el síndrome adrenogenital, donde la característica principal es la masculinización del sexo femenino, o también lo que se denomina el pseudohermafroditismo femenino. Vean las características de estos genitales externos, sobre todo este de acá. Aparenta ser genitales externos femeninos, pero tenemos acá un esbozo que parece el pene. ¿Serán genitales de un hombre? ¿Serán genitales de una mujer? Si ven la imagen, uñas pintadas, dirán es una mujer, pero también hay varones que se pintan las uñas. Entonces, con las características de los genitales, difícil poder determinar si se trata de un hombre o de una mujer. Acá, en esta imagen que vemos acá, típicamente aparenta ser una mujer por las características faciales, pero el resto del cuerpo es una persona de talla relativamente corta, menos de unos 50, ausencia de glándulas mamarias y los genitales externos con características infantiles. A eso se denomina el síndrome adrenogenital, o sea, la falta de maduración de los genitales externos, sobre todo en mujeres, cuando se produce un exceso en la secreción de andrógenos, en lo cual la mujer llega a parecerse un varón. A eso denominamos masculinización de la mujer, la masculinización de paciente de sexo femenino. Ahora, las patologías más comunes que vamos a encontrar, dependiendo de un aumento o una disminución en la producción de hormonas glucocorticoides, son el síndrome de Cushing, que se presenta por un exceso en la producción de hormonas corticoides. Aunque otra causa puede ser el exceso de administración de corticoides como tratamiento.
O sea que el Cushing puede ser iatrogénico, ocasionado por el médico, o puede ser ocasionado por el mismo paciente al recibir una sobredosificación de corticoides. Si estamos ante un paciente que tiene tratamiento de artritis reumatoidea, donde usa prednisona para control del dolor, eso es lo que los pacientes piensan, que el médico les está dando prednisona para que le calme el dolor. La pregunta, ¿la prednisona será analgésico? No, no es analgésico, es corticoide, tiene una potente acción antiinflamatoria. Pero como el médico no le ha explicado eso a su paciente, piensa que la prednisona es un calmante, y como no le calma el dolor con una tableta de 5 miligramos, luego se toma 2, luego se toma 3, luego se toma 4, está produciendo una sobredosificación del corticoide. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que este paciente va a llegar a un síndrome de Cushing. Eso denominamos Cushing iatrogénico. Dentro de las características clínicas que tiene un paciente con Cushing, típicamente vamos a encontrar la facies de luna llena, una cara redondita, como en los dibujos animados, ¿no? Se ve a la luna con los ojitos, muy sonriente, las mejillas gorditas, como vemos en este paciente que está acá. Una facies en luna llena es típica de los pacientes con Cushing. Otras características, estas estrías de color púrpura, de color morado, violeta, que se presentan típicamente a nivel abdominal. Son pacientes, como vemos acá también, que cuando encontremos estas estrías, pero ya de una coloración violácea, purpúrica, moradas, son típicas de los que tienen Cushing. Al tener un exceso de hormonas corticoides, es obvio que como va a aumentar esto va a alterar el metabolismo de los corticoides, se aumentan los niveles séricos de glucosa, el paciente tiene gran riesgo de presentar diabetes mellitus. Al estar en exceso las hormonas corticoides, sobre todo las mineralocorticoides, donde se altera el metabolismo del sodio, la reabsorción de agua, estos pacientes llegan a tener hipertensión arterial sistémica. También son pacientes que pueden llegar a tener cierto tipo de trastornos mentales, que pueden ser desde situaciones de alucinaciones hasta pacientes con esquizofrenia. O también son pacientes que tienen mucha tendencia a la osteoporosis. Recordemos lo que aprendimos en fisiología: los corticoides disminuyen la matriz ósea. O sea, en palabras más fáciles, eliminan calcio del interior de los huesos. Eso es lo que producen los corticoides. Eliminan calcio del interior de los huesos. Exceso de corticoides en el Cushing va a producir excesiva eliminación de calcio. La matriz ósea se queda con una concentración pobre de calcio, lo cual producirá la osteoporosis. Bien, entonces vamos a realizar ya una clasificación más científica, más didáctica, relacionada a las patologías de la glándula suprarrenal, empezando por la corteza. Hiperfunción, el hipercortisolismo o síndrome de Cushing, que ya hemos mencionado sus principales características. El hiperaldosteronismo primario, donde se produce una secreción excesiva de aldosterona, cuya característica principal clínica es la hipertensión arterial, por lo que les he mencionado respecto al metabolismo del sodio y del agua. Y los síndromes adrenogenitales, donde está la masculinización o el pseudohermafroditismo.
que también ya lo hemos visto en imágenes. Número 2, hipofunción de la corteza suprarrenal nos dará como principal representante a la patología contraria al Cushing. En el Cushing hay exceso de hormona corticoide. En la enfermedad de Addison o síndrome de Addison existe deficiencia de hormonas corticoides. También, como otras variantes, podemos tener a la insuficiencia córtico suprarrenal secundaria y al hipoaldosteronismo. Y como tercer grupo de patologías de la corteza suprarrenal vamos a mencionar a las neoplasias. Vamos a ir viendo algunas de estas características, algunas de estas patologías, o vamos a ir viendo cada una de estas patologías con más detalle. Ahora, las patologías de la médula, las que hemos mencionado acá, vamos a retroceder. Acá estamos mencionando patologías de la corteza suprarrenal. Acá estamos mencionando patologías de la médula, principalmente el feocromocitoma y el neuroblastoma como dos patologías que se consideran neoplásicas, pero cuyo punto de acción es a nivel de la médula suprarrenal. Y el síndrome de neoplasias endócrinas múltiples, que también lo vamos a ver con más detalle. Bueno, en el síndrome de Cushing, pacientes, ¿qué características tendrán los pacientes? Acá vemos un esquema de la facies en luna llena, pacientes obesos con las típicas estrías violáceas a nivel abdominal. Además de estas estrías, son pacientes que tienen mucha tendencia al acné, pacientes que presentan hipertensión arterial sistémica, ya hemos mencionado cuál es el origen, el exceso de aldosterona, pacientes con una debilidad muscular muy marcada, pacientes con astenia y adinamia muy marcadas, cambios en el estado de ánimo, ya son alteraciones de tipo emocional, elevación de los niveles de glucosa en sangre, que da tendencia a que los pacientes puedan estar con diabetes o puedan desarrollar una diabetes mellitus. En niños, porque se presenta también esta patología a nivel de los niños, podemos tener niños con talla baja. Y en las mujeres, aumento del vello facial, aumento del vello corporal, lo que conocemos como hirsutismo, y la presencia de ciclos menstruales irregulares, lo cual tanto en el varón como en la mujer puede llevar a infertilidad. O sea, pacientes que tienen síndrome de Cushing, tanto varones como mujeres, tienen problemas de fertilidad. Acá vemos ya con imágenes reales la facies de luna llena, zonas genianas con eritema por acúmulo de tejido lipídico, las estrías que acá como algo excepcional se están presentando a nivel de las extremidades superiores, típicamente se presentan, como vemos aquí, en la zona abdominal y en raras circunstancias también a nivel de extremidades inferiores. Típicamente el paciente es obeso porque, recordando también lo que hemos visto en fisiología, estos pacientes tienen o presentan un aumento en lo que es la movilización de lípidos secundario al exceso de la secreción de hormonas corticoides, el metabolismo de los lípidos, el depósito de tejido lipídico en diversas zonas del organismo como lugares donde se van a almacenar los lípidos como una reserva energética, está mediado por los corticoides. Ante un exceso en la producción de corticoides, se movilizan
mayores cantidades de lípidos, lo cual lleva a los pacientes a obesidad. Pacientes que son hipertensos y que tienen estas lesiones cutáneas que ya hemos mencionado. Este acúmulo y esta alteración en la distribución del tejido adiposo produce la facies en luna llena. Fíjense, una paciente con síndrome de Cushing, y esta otra es la misma paciente luego del tratamiento. Luego de haber realizado el tratamiento correspondiente, ante la normalización en lo que se refiere a la secreción de hormonas corticoides, la distribución del tejido adiposo se normaliza y la cara vuelve a una contextura normal. Esta distribución anormal del tejido adiposo se puede presentar también en la zona cervical posterior y además en la parte superior del tórax, produciendo lo que se conoce como la joroba del paciente con Addison. Esta imagen que vemos acá, donde vemos un sobrelevantamiento que es mediado por el exceso de acumulación de tejido adiposo. Pacientes que presentan osteoporosis, y hemos mencionado el motivo, la caída del cabello en vista de que los pacientes con exceso de corticoides presentan una debilidad de los folículos pilosos, tendencia al acné justamente por la movilización del tejido de lípidos, mayor acúmulo de lípidos en las zonas más sensibles al acné, que es la zona de la cara, tiene tendencia o da tendencia al paciente a que presente acné. Rasgos de virilización en los pacientes de sexo femenino, un eritema facial que acompaña a la facies en luna llena, el hirsutismo, eso sí es algo muy común en las mujeres, el aumento del vello facial sobre todo, y en menor proporción del vello corporal. Y los trastornos menstruales de diversas características como vamos a ver llegado el momento cuando toquemos el tema de la semiología de los genitales, vamos a ver cuáles son las principales alteraciones en los ciclos menstruales de la mujer. Ahí podemos indicar ciclos menstruales muy cortos, ciclos menstruales muy largos, menorreas, metrorragias, oligomenorreas. Hay una gran variedad de trastornos menstruales. Si no se controlan adecuadamente, llevan a la infertilidad en la mujer, en vista de que es difícil poder controlar el ciclo, poder determinar momento de la ovulación, o se convierten en ciclos anovulatorios que no presentan salida del óvulo del ovario a pesar de que existe sangrado menstrual, y eso es lo que ocasiona la infertilidad. Pueden haber cambios neuropsiquiátricos, cognitivos. Las personas tienen dificultad para la realización de lo que conocemos como funciones mentales superiores. Personas con mucha labilidad emocional, tendencia a la depresión, irritabilidad, ansiedad, ataques de pánico, paranoia e inclusive pacientes que tienen tendencia a las manías y hasta las tendencias suicidas. Muchos de estos pacientes con síndrome de Cushing, con un compromiso neurológico muy importante, se los ha catalogado en estos grupos de los asesinos seriales, por ejemplo, violadores en serie. Ya son pacientes con problemas psiquiátricos, neuropsiquiátricos muy marcados. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar en los pacientes con Cushing, pero que ya son manifestaciones de tipo metabólico. Alcalosis metabólica, aumento en el pH con presencia de valores disminuidos de potasio. Es una alcalosis metabólica con hipopotasemia. Pacientes que tienen tendencia a la hiperglicemia, que ya le hemos mencionado. Diversos tipos de alteraciones hematológicas, desde
que van desde alteraciones en el conteo de glóbulos rojos, sobre todo, pacientes que pueden llegar hasta ciertos grados de anemia, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, que es lo que ocasiona la distribución anormal y patológica del material lipoideo, y la presencia de otras alteraciones metabólicas, sobre todo a nivel de la tiroides y de las gónadas. O sea que el paciente con Cushing fácilmente puede además tener hipotiroidismo por deficiencia en la producción de hormonas tiroideas, como ya hemos visto en un tema previo. O son pacientes que van a tener disminución en la secreción de hormonas sexuales, lo cual llevará a una deficiente maduración y formación de los caracteres sexuales secundarios, y también son pacientes que tienen tendencia, como ya les he explicado previamente, a la infertilidad. Otra de las patologías que podemos mencionar es el hiperaldosteronismo primario. No es lo mismo que el Cushing, es otra patología que se produce solamente por secreción de aldosterona. La primera causa, el hiperaldosteronismo idiopático, o sea, no se conoce exactamente la etiología. La segunda causa, la presencia de adenomas, tumoraciones de diversos tipos que van a producir un exceso en la secreción de aldosterona. Y una causa menos frecuente, una supresión de los glucocorticoides, una supresión en la producción del ACTH, o más bien un aumento en la secreción de ACTH, que actuará directamente sobre las suprarrenales para producir un aumento en la secreción de aldosterona. Cualquiera de estas causas produce aumento de los niveles séricos de aldosterona, produciendo el hiperaldosteronismo, lo cual va a producir una mayor reabsorción de sodio en los túbulos renales, lo cual va a llevar a hipertensión arterial. El exceso de sodio es el que produce aumento en los niveles de presión arterial. Acá vemos este pequeño esquema que nos indica que el sodio, gracias a la acción de la aldosterona del túbulo renal, es reabsorbido, pasa a plasma sanguíneo, y en contraposición se liberan grandes concentraciones de potasio, y el potasio es eliminado por la orina. Si el paciente tiene hipernatremia con hipocalemia, la hipernatremia será la responsable de producir aumento en la presión arterial sistémica. Acá tenemos entonces esas características: hipertensión arterial sistémica, hipocalemia, disminución de la actividad de la renina plasmática, que es la hormona, otra de las hormonas que se produce en el riñón, la que actúa en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que estamos hablando justamente de exceso de aldosterona. Para poder entender adecuadamente esto, les invito a que se remitan a sus clases de fisiología para que puedan acordarse de cómo actúa este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los adenomas, como productores de aldosterona, que son estas tumoraciones que son las que van a producir el exceso en la secreción de esta hormona, de la aldosterona, se conoce también como síndrome de Conn, como vemos acá con doble N. Se consideran como tumores benignos, tienen un tamaño muy variable, usualmente son pequeños, no llegan a sobrepasar el tamaño normal de la glándula suprarrenal, pero son lo suficientemente grandes, alrededor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, pero lo suficientemente grandes como para actuar
sobre la suprarrenal para producir el exceso en la secreción de aldosterona. El adenoma o que se presenta en el síndrome de Cohn se considera como una tumoración benigna. En cambio, podemos tener ya neoplasias malignas como el carcinoma adrenal, que es muy raro, más frecuente es la presencia del síndrome de Cohn. El carcinoma de las adrenales o el cáncer de las glándulas suprarrenales es una patología muy poco frecuente, pero que en alguna oportunidad tal vez tengamos la oportunidad de poder encontrarla. Además de la secreción de aldosterona, como es una neoplasia maligna, no afecta a un solo tipo celular, sino a varios tipos celulares, lo cual nos puede producir el aumento de otras hormonas de las suprarrenales. El hiperaldosteronismo también vamos a mencionarlo acá, el hiperaldosteronismo familiar, donde existe una herencia o más bien, existe una etiología determinada por la herencia gracias a un gen autosómico dominante, un gen dominante, se pasa de generación en generación. Son varios miembros de la familia que pueden llegar a desarrollar la enfermedad. Todos son portadores, todos tienen la enfermedad transcrita en sus genes. No todos llegarán a desarrollar la enfermedad como tal. En los casos descritos de hiperaldosteronismo familiar, existen de 5 miembros de la familia los 5 portadores de la enfermedad, pero solamente 3 llegan a desarrollar la sintomatología correspondiente. Este hiperaldosteronismo familiar también se puede producir por la presencia de un adenoma, como hemos visto previamente, o sea, todos los miembros de la familia, gracias a este gen que se hereda, presentarán un adenoma como causa para la producción excesiva de aldosterona. El hiperaldosteronismo secundario se produce por la excesiva secreción de aldosterona, y esta secreción de aldosterona está mediada por una excesiva producción de renina. Aquí ya no hay tumores, ya no hay neoplasias, ya no hay adenomas, no hay nada. La excesiva producción de aldosterona está mediada por una excesiva producción de renina. Pues para entender esto debemos remitirnos a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si no conocemos este sistema, no vamos a entender de lo que estamos hablando. En este hiperaldosteronismo secundario, los pacientes cursan con hipertensión arterial sistémica, pero no en el 100% de los casos. Hay pacientes que tienen valores de presión arterial normal. Existen entonces formas hipertensivas y formas no hipertensivas. No es como en el primer caso que habíamos visto del hiperaldosteronismo primario, donde todos los pacientes tienen hipertensión arterial sistémica. En el hiperaldosteronismo secundario, alrededor de un 60% hasta 70% cursarán con hipertensión, pero existe otro porcentaje, alrededor del 30%, que cursan con valores de presión normal. Dentro de las formas hipertensivas que cursan con aumento de la presión arterial sistémica, tenemos al caso más común, que es la hipertensión renovascular. Sabemos que la etiología de la hipertensión arterial sistémica es idiopática. Una de las principales causas para la producción de hipertensión arterial sistémica en un paciente es la hipertensión renovascular. O sea, acá no tiene nada que ver el corazón, no tiene nada que ver los capilares periféricos o el aumento de resistencia vascular periférica. Acá el problema está en el riñón y en las suprarrenales. Por eso se llama hipertensión renovascular. Esta hipertensión renovascular puede ser secundaria a arteriosclerosis
o a una hiperplasia de la musculatura lisa de las arterias renales, lo cual va a dificultar el paso de la sangre, la circulación sanguínea a nivel de los riñones, aumentando la presión en el interior, la presión arterial en el interior de los riñones, que será el desencadenante para la liberación de renina y la producción de la hipertensión renovascular. Todo esto está además mediado por un estímulo en la liberación de angiotensina. Sabemos también por fisiología que existe una angiotensina 1 que se transforma en angiotensina 2 gracias a la acción de enzimas que van a producir este cambio de angiotensina 1 que se inactiva en angiotensina 2, que es en última instancia la que produce aumento de la presión dentro de los capilares sanguíneos. Entonces, con el conocimiento fisiológico que tenemos respecto al origen de la hipertensión arterial, será fácil deducir por qué estos pacientes con hiperaldosteronismo secundario cursan con hipertensión renovascular. Ahora, el otro tipo de patologías que vamos a encontrar en las suprarrenales está mediado por una disminución o ausencia en la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal, lo que conocemos como insuficiencia suprarrenal, de las cuales el síndrome de Addison es el principal exponente. Antes de concluir la clase del día de hoy, les vamos a mencionar que la insuficiencia suprarrenal se clasifica en primaria cuando se produce una alteración en las glándulas suprarrenales, que es más del 90% de los casos. Y la insuficiencia suprarrenal secundaria cuando algún problema de orden endocrinológico o neoplásico está produciendo una alteración en el eje hipotálamo hipoficial, o sea, en la liberación de la ARTH en el hipotálamo o en la liberación de la ACTH en la hipófisis. Si el problema está ahí arriba a nivel de hipotálamo o de hipófisis, denominaremos insuficiencia suprarrenal secundaria. Si el problema está directamente relacionado en el interior de las suprarrenales, la denominaremos insuficiencia suprarrenal primaria. Muy bien, entonces acá vamos a poner un alto a nuestra clase